hoy es ortodoncia en adultos. Como les comentaba, aquí es básicamente algunos indicadores que tenemos que tener presente para poder nosotros realizar un buen tratamiento en ortodoncia en pacientes adultos. Actualmente a la consulta ya asisten mucho más cantidad de pacientes adultos, no solamente asisten pacientes jóvenes, pacientes niños con ayuda de sus padres. ¿Sí? El número de pacientes adultos ha ido creciendo e incrementándose en nuestros tiempos. Sin embargo, nosotros podemos observar en la clínica que hay muchas manifestaciones de los diferentes tipos de maloclusiones en nuestros pacientes adultos, que conllevan pues a unos múltiples planes de tratamiento, obviamente orientado a cada uno de los casos en particular. Ahora los pacientes adultos, por los conocimientos y la accesibilidad por los medios, están mucho más informados y saben mucho más de tratamiento de ortodoncia. Por lo tanto, acuden mucho más a nuestra consulta. Casos sencillos, como el presente, sencillos entre comillas, que acuden por motivos estéticos, por motivos funcionales, algunos que tienen mucho mayor conocimiento. Casos como este, en los cuales el paciente ya presenta restauraciones protésicas, presenta restauraciones, algún tipo de restauración, ¿sí? Por caries, o también pacientes que acuden por algún tipo de enfermedad periodontal que ha sido tratada y que se encuentra en la fase de mantenimiento, que vienen bien derivados por otros especialistas a nuestra consulta y que requieren algún tipo de atención. Dentro de los objetivos principales, esto muy independiente de la edad que tenga nuestro paciente, sea paciente joven o paciente adulto, están en mejorar la salud dental y obviamente en mejorar la apariencia, cosa que motiva mucho más a ser atendidos. Casos como este, un paciente que se encuentra con alguna manifestación clínica de enfermedad periodontal y que desea modificar ese aspecto físico, obviamente va a recurrir hacia nosotros para brindarle un mejor tratamiento, brindarle una mejor oportunidad y, ¿por qué no, una mejor calidad de vida? En general, entre pacientes adultos y pacientes jóvenes, los procedimientos mecánicos son básicamente los mismos. Podemos aplicar cualquiera de las técnicas ortodónticas, ¿sí? Podemos utilizar cualquiera de los dispositivos ortodónticos que conozcamos en igual medida, tanto en pacientes jóvenes como en pacientes adultos. Sin embargo, la gran diferencia entre ambos es si existe o no existe crecimiento. Mientras que en pacientes jóvenes, en los cuales todavía existe el crecimiento, nosotros podríamos modificar el patrón de crecimiento. Sin embargo, en pacientes adultos ya no. Ya esto nos limita a optar por tratamientos combinados ortoquirúrgicos o bien tratamientos de ortodoncia basados en el camuflaje. Solo camuflaje dentoalveolar si se diera el caso. Pacientes jóvenes que están en crecimiento y presenten manifiesto algún problema esquelético, bien podríamos nosotros optar por tratamientos ortopédicos y luego en una segunda fase tratamiento ortodóntico. Sin embargo, en paciente adulto en el cual hay compromiso esquelético, ya es diferente el tratamiento. Ya no podríamos estar pensando en ortopedia porque no hay crecimiento y nuestra orientación estaría más hacia la cirugía asociada a la ortodoncia o bien, si es que se pudiese dar el caso, en camuflar el caso clínico. Eso ya lo iremos viendo poco a poco a través de la presentación.
Otra diferencia también saltante entre adolescente y un paciente adulto es la salud de la dentición, ¿sí? Mientras que los pacientes niños, pacientes jóvenes vienen de tratamientos preventivos, restauraciones pequeñas, por ahí algún tipo de sellantes. Sin embargo, los pacientes adultos ya vienen con restauraciones mucho más amplias, con piezas que se han eliminado o se han perdido por algún factor, ya sea caries, enfermedad periodontal. También vienen muchas veces con prótesis, ¿sí? Alguna restauración protésica, incrustaciones, carillas, coronas, puentes. Vienen también con tratamientos endodónticos y algunas veces también asisten con algún tipo de enfermedad periodontal previa. Entonces, esa es la diferencia que existe entre nuestros pacientes adolescentes y pacientes adultos. Paciente adulto ya viene con una carga mayor que debe solucionarse antes de iniciar el tratamiento de ortodoncia propiamente dicha. El tratamiento, por lo tanto, en un paciente adulto deberá ser asociado a otras especialidades, ¿sí? Un equipo de especialistas, que en este caso sería comandados por el ortodoncista. Especialistas como el periodoncista, el cual se va a encargar de mantener la salud periodontal, ¿sí? Si es que el paciente presentara algún tipo de enfermedad periodontal, el periodoncista se encarga de eliminarla, ¿sí? Y en la fase ya de mantenimiento puede el paciente iniciar la terapia ortodóntica. También podríamos nosotros contar con la ayuda del cirujano maxilofacial si el caso lo requiere, si el problema esquelético lo requiere. El cirujano ya se encargará de hacer el planeamiento quirúrgico, ¿sí? De desplazar, retruir, impactar o de repente extruir los maxilares y con el único fin de llevarlos a una mejor relación. Esas bases óseas se van a mejor relacionar, dándonos entonces posibilidad de ordenar también la zona dentoalveolar. El ortodoncista propiamente se encargará de dar una oclusión apropiada, ¿sí? Y el rehabilitador, luego de la ortodoncia, colocará por ahí algún tipo de puentes, coronas, carillas, algo que se requiera para culminar el caso de manera integral o interdisciplinaria. ¿Sí? El ortodoncista alineará, acomodará los dientes de acuerdo al eje dentro de su base ósea y el especialista ya restaurará las piezas que necesite restaurarse, colocará el puente, la corona, el implante que se requiera en cada uno de los casos. Debemos tener presente que en un paciente adulto tenemos muchas limitaciones, muchas dificultades de acuerdo a cada caso clínico en específico. Tenemos o encontramos dificultad en movimientos a cuerpo entero. Cuando queremos trasladar un diente, tanto corona como raíz, de manera así longitudinal, quisiéramos trasladarla a cuerpo entero, tenemos mucha respuesta adversa a ello. No es tan, entre comillas, sencillo como en un paciente joven en el cual el hueso es mucho más moldeable y también, entre comillas, un tanto más fácil de trasladar. Los movimientos de inclinación en paciente adulto, sin embargo, son mucho más fáciles porque son los movimientos más fáciles de realizar. Dificultad también tenemos en mantener los espacios cerrados en casos de extracciones o en casos que requieren extracción. Entonces, esos espacios cerrados muchas veces recidivan, entonces es necesario utilizar aparatos de contención a largo plazo y, ¿por qué no?, en muchos casos se utilizan de por vida.
casos como estos, que vienen ya con rehabilitación protésica previa, con tratamiento periodontal previo, en los cuales tenemos nosotros también que colaborar, ¿sí?, interdisciplinariamente trabajar para poder resolver el problema por el cual acude el paciente. Pacientes adultos que acuden ya con pérdidas prematuras o extracciones anticipadas, lo cual nos va a limitar muchas veces en nuestro plan de tratamiento. De repente un tratamiento ideal esté dirigido o necesitemos extracciones de primeras premolares y no existen ya las segundas o no existen ya las primeras molares, entonces tenemos que trabajar basándonos en las características propias del individuo, de nuestro paciente. Decíamos que hay limitaciones esqueléticas también, ya que aquí en el paciente adulto no hay crecimiento, por lo tanto nosotros no podríamos trabajar con aparatología ortopédica o pensar en un buen soporte óseo mediante algún tipo de aparato ortopédico. Sin embargo, ya tenemos otras opciones y aquí generalmente, si es que queremos hacer camuflaje, optaremos por las extracciones selectivas, elásticos intermaxilares u otras herramientas, ¿no?, que nos permitan trabajar y también llegar a un buen fin. Pacientes adultos que tengan algún problema esquelético, ya nuestras opciones de tratamiento, si es que no son ortoquirúrgicos, serán de camuflaje dentoalveolar en base a lo que se encuentre o diagnostique previamente. Hay pacientes, mencionábamos, que vienen también con trabajo protésico previo, ¿sí? Entonces, el grado de dificultad en estos pacientes protésicos va a depender de la calidad de las prótesis que lleve el paciente, la posición de esos pilares que han sido elegidos para sostén de esas prótesis, y frecuentemente nosotros podemos adherir a estas prótesis, ¿no? Evaluando obviamente cómo se encuentran esos pilares, sí nos va a permitir darle salud a largo plazo a esos dientes. Miren ahí, ¿se puede trabajar? Claro que sí, sobre coronas, ya sean de porcelana, de Ivocron o cualquiera de los materiales que utilice el rehabilitador. Se puede adherir los brackets o el aditamento necesario para corregir y lograr los objetivos trazados. El tiempo de tratamiento también puede ser igual o menor que en el caso de un paciente joven. ¿Por qué? Porque el paciente adulto colabora mucho más con la higiene, con el uso de diversos aparatos o auxiliares que utilizamos en ortodoncia. Pero también el tiempo de tratamiento va a depender siempre de la severidad del problema y del grado de cooperación del paciente. Tenemos a veces poca cooperación en caso de pacientes niños o pacientes jóvenes, adolescentes. Sin embargo, el paciente adulto es un buen paciente que está mucho más concientizado y que conoce del cuidado y de cuáles son las ventajas de que él colabore en cuanto al tiempo de tratamiento. En casos en los cuales se desea hacer la extracción o tenemos pensado hacer extracción y casos en los cuales no, debemos nosotros en los pacientes adultos evitar también cuidadosamente antes de hacer algún tipo de extracción. Generalmente en casos de clase 2 por protrusión maxilar extraemos premolares superiores y se finaliza en una relación molar clase 2 funcional.
Los dientes faltantes también condicionan el extraer o no, o el extraer tal o cual pieza. Ya mencionábamos, si ya tenemos extracciones de molares y si el caso lo requiere, llámese por un apiñamiento severo anterior, y lo ideal sería extraer primeras premolares, entonces tendremos que sacrificar ello y no extraer las primeras premolares, ya que nuestros pacientes ya perdieron material dentario. Entonces trabajaremos en base a lo que se halle en el paciente. No es necesariamente un protocolo que se va a llevar a cabo y se va a planificar en todos los casos clínicos. Los dientes faltantes, decíamos, condicionan el extraer o no y qué pieza extraer. La salud de los dientes presentes también es otro condicionante para la extracción. Entre extraer una pieza que está sana, entera, y otra que de repente no es nuestra primera opción, pero que se encuentra sin soporte periodontal o con caries extensas, restauraciones inadecuadas, entonces es preferible eliminar la que está en peores condiciones de salud y así nos lleve un poco más de tiempo en el tratamiento ortodóntico, salvar o salvaguardar en base a la que esté mejor o en mejores condiciones. A ver, esto de acá no quiere acá está, ya. También hay casos mucho más complejos, casos en los cuales ya el componente esquelético está muy alterado, los casos quirúrgicos, ¿sí?, en los cuales el paciente viene principalmente por mejorar su apariencia estética general. Entonces nosotros haremos una primera fase ortodóntica para luego el cirujano pasar a la fase quirúrgica y una posterior fase postquirúrgica ortodóntica. Buscaremos encontrar una oclusión funcional aceptable y así mantener la salud periodontal de nuestro paciente. Casos como este, en el cual nosotros tenemos que realizar un buen diagnóstico, tanto ortodóntico como quirúrgico, ya dijimos, asociados al especialista indicado, en este caso el cirujano maxilofacial, el cual también nos dará un diagnóstico quirúrgico y un plan de tratamiento quirúrgico específico para las características del paciente. ¿Sí? Casos como este, en el cual también necesita cirugía, ¿sí?, antes y post cirugía, miren los cambios y sobre todo las características faciales, cómo cambia el paciente, son mucho más radicales los cambios. Dentro de las consideraciones periodontales también el grado de enfermedad puede variar desde una simple gingivitis a una periodontitis crónica, la que puede ser temprana o severa y puede también ser localizada o generalizada. Nosotros tenemos que diagnosticarla, ¿sí? Si es que ya se dio y ha sido atendida por el periodoncista, pero en qué zona se encuentra o se ha dado mayor pérdida ósea, tenemos que tenerla presente para salvaguardar la salud alveolar, ¿sí?, en esas zonas de pérdida ósea ya previa, ¿no?, al tratamiento ortodóntico. Evaluar también la actitud del paciente y su habilidad para cooperar. Así habrá pues procedimientos rutinarios que nosotros vamos a referir o vamos a derivar al periodoncista, como casos de gingivitis, ¿no? No podemos iniciar el tratamiento si un paciente tiene estas manifestaciones clínicas o presente esas manifestaciones clínicas. O durante el tratamiento también reposicionar o colocar los dientes en una buena posición para permitirle al especialista
y a realizar un injerto gingival o lo que él considere necesario. Otro procedimiento que referimos al periodoncista son las frenectomías, ¿sí? Exposición de dientes impactados también nos ayudan en ello. Dientes impactados que necesitamos traccionar. Y durante el tratamiento ortodóntico, ¿qué problemas periodontales podríamos nosotros encontrar? ¿Sí? Lo clásico, si por ahí nuestro paciente no mantiene una buena higiene con tantos aparatos en boca, es que encontremos gingivitis, una inflamación gingival que no nos va a permitir continuar con el tratamiento a menos que nosotros controlemos. También podemos encontrar durante el tratamiento hiperplasia de los tejidos blandos, ¿sí? Miren acá, muchas veces encontramos ello. ¿Y qué hacemos? Tenemos que derivar nuevamente al paciente al periodoncista para que controle y elimine este factor. ¿Por qué se está dando? Es por retención, ¿sí?, de placa en esta zona, algo está fallando, es higiene, o de repente la banda está mal adaptada, o ha habido un exceso de cemento. Habría que evaluar bien. Y ya el periodoncista nos dará la mejor solución frente a este problema. Eliminar fuerzas en este momento, ¿sí? Se quita el arco y se deriva al paciente para que el periodoncista logre controlar el problema. También se pueden dar casos de abscesos periodontales, ya sea mucha fuerza, higiene deficiente, trauma oclusal previo al tratamiento ortodóntico, o también se puede dar durante el tratamiento ortodóntico alguna fuerza excesiva que se esté generando en alguna de las piezas que puede ocasionar algún movimiento indeseable. Periodontitis progresiva. Entonces, detener un momento el tratamiento ortodóntico, derivar al paciente al periodoncista. Una vez que se encuentre estable y saludable el tejido periodontal, nuevamente nosotros continuaremos con la ortodoncia. Casos radicales o casos mucho más severos, como casos de reabsorción radicular, también son problemas potenciales, ¿no?, durante el tratamiento ortodóntico. Evitemos esto, fuerzas suaves, fuerzas ligeras, y evitaremos ello. Problemas periodontales que podríamos nosotros prevenir solo con corrección ortodóntica, por ejemplo en este caso en los cuales no hay paralelismo, al lograr ubicar bien las piezas, darle buenos contactos, se evita problemas posteriores, problemas de pérdidas óseas. Enderezamiento también de dientes que se encuentran inclinados, por lo tanto disminución de la profundidad al sondeo nos va a permitir, ¿no?, un buen tratamiento ortodóntico, reposicionando las raíces y las coronas en sus posiciones adecuadas, va a permitir una mejor higiene y por lo tanto una mejor salud periodontal. Entonces la ortodoncia va a permitir la mejoría y el mantenimiento de la salud periodontal. Cuidados post-tratamiento también. El ortodoncista colocará los dientes en una buena relación, lo mejor posible, y el paciente debe mantener una apropiada higiene oral y debe ser evaluado periódicamente
a través del tiempo por su operador, ¿no? Por su dentista. ¿Sí? Una encía saludable, un buen tratamiento ortodóntico, debe permanecer esto en el tiempo. Los pacientes adultos también acuden muchas veces con alguna sintomatología, alguna alteración a nivel de la articulación temporomandibular. Pero en el diagnóstico ya, antes del tratamiento, nosotros debemos de evaluar que no presente sonidos, que haya un apropiado rango de movimiento condilar, que no exista dolor. La función neuromuscular debe ser apropiada y la relación cóndilo-fosa debe ser excéntrica. Si el paciente presentara alguno de estos componentes, alguna de estas sintomatologías, solo una de estas podríamos iniciar el tratamiento con un optimismo discreto, ¿sí? Mucho mejor sería si el paciente no manifestara ninguna de estas alteraciones. Así encontramos categorías, ¿sí? Como en una categoría 1 tenemos un simple dolor de cabeza, por ahí migraña, dolor de ojos, vértigo ya. En una categoría 2 está el movimiento restringido de la cabeza o los maxilares, chasquidos, ruidos o dolor en la articulación. Como una categoría 3 tenemos tensión o dolor muscular facial, dureza de los hombros o dolor de la espalda. Si es que nuestro paciente se queja de uno de estos síntomas, entonces debemos estar pensando que la articulación temporomandibular está siendo afectada, ¿sí? Algo está sucediendo, por lo tanto tendríamos que evaluar mucho más, ¿sí? Exámenes auxiliares específicos para la articulación temporomandibular nos van a permitir diagnosticar mejor. Dentro de las causas de la disfunción de la ATM tenemos trauma de la articulación, artritis, factores emocionales incluyendo el estrés, sobrecarga repetitiva de la articulación. Entonces tenemos que contar aquí también con el especialista si es que nuestro paciente presentara ya alguna de estas manifestaciones de disfunción, ¿sí? Bien ahí, disfunción del dolor miofacial, enfermedad degenerativa de la articulación, trastornos internos como desplazamiento del disco, pérdida de soporte oclusal posterior, hipermovilidad crónica mandibular, interferencias dentales, disturbios o traumatismos articulares, dislocaciones espontáneas, solo al abrir la boca, al bostezar muchas veces, ¿sí? Varios de estos desórdenes requieren de por lo menos un especialista apropiado, aparte del ortodoncista, para tener un mejor resultado. Hablábamos de la cirugía ortognática como una opción de tratamiento. Decíamos que había una opción de tratamiento ortoquirúrgico y otro de camuflaje ortodóntico, netamente dentoalveolar, detallando las ventajas y desventajas de cada uno de estos procedimientos. Al paciente adulto hay que ilustrarlo, ¿sí?, en las ventajas y desventajas que conlleva cada uno de ellos. El manejo de los pacientes quirúrgicos es muy crítico, ¿sí?, y hay que reforzar esta idea y darles mucha confianza. Un paciente ortoquirúrgico, el paciente se ve diferente. Muchas veces su autoestima se ve muy mejorada, ¿sí?, pero también hay otros casos en los cuales no necesariamente nuestro paciente queda contento. Entonces son procedimientos que hay que analizarlo bien, evaluarlo bien, y el paciente es el que tiene que tomar la decisión, ¿sí? Dentro de la ortodoncia prequirúrgica, ¿cuáles serían los pasos o los objetivos? Son eliminar las rotaciones,
cerrar los espacios tal como se indique, nivelar los arcos si esto se requiere, retraer o avanzar los dientes anteriores y ambos arcos deben estar coordinados. El procedimiento quirúrgico a cargo del cirujano maxilofacial, ¿sí? Esto se desarrollará en base a la programación que él ha considerado necesario para el caso específico. Obviamente tiene una etapa de fijación que puede ser de 6 a 8 semanas en las técnicas tradicionales, o si se utilizaron placas y tornillos, de 3 a 7 días. La ortodoncia postquirúrgica es para darle el acabado y el finalizado y obtener así una oclusión final ideal. Tiempo promedio de 6 meses, ¿sí? Para dar tiempo también a que exista la cicatrización total ósea. El acabado requiere de usos elásticos especiales, ¿sí? Y todos los aditamentos que se consideren necesarios para darle una buena finalización al caso. Casos ortoquirúrgicos y modificaciones que se pueden lograr a nivel dentoalveolar. ¿Existe la recidiva quirúrgica? Claro que sí. Esto será resultado de una falla en el diagnóstico o de repente en el mismo procedimiento quirúrgico. También puede deberse a la respuesta muscular o neuromuscular del paciente, como por ejemplo el hábito de lengua, la respiración bucal o la pobre colaboración con el uso de los aparatos de contención. Entonces son un sinnúmero de factores que puedan llevarnos a la recidiva quirúrgica, que hay que tener presente, y también hay que manifestarlo al paciente que sea candidato para este tipo de tratamiento. El clínico debe juzgar como posible y aceptar las limitaciones en los 3 planos del espacio, tanto sagital, transversal y vertical, para poder lograr los resultados más satisfactorios. Este resultado final debe ser juzgado con muchos criterios, pero lo más importante en los casos ortoquirúrgicos es cuál fue el motivo principal de consulta de nuestro paciente. Si es que se logró ese objetivo, ¿sí? Entonces se dice que el caso ha sido bien llevado. La satisfacción del paciente es lo que va a dar fe de un buen caso clínico o un buen caso bien llevado. También puede proponerse un plan no quirúrgico, con objetivos obviamente realistas, y manifestarlo al paciente, manifestarle que puedan existir algún problema potencial, ya sean periodontales, y estos deben anticiparse y explicarles al pormenor antes de que se inicie el tratamiento. No darle falsas perspectivas. También en pacientes adultos se proponen los aparatos de contención o retenedores a largo plazo. Desde el inicio del tratamiento debemos de educar al paciente en la utilización de estos aparatos de contención de por vida, ¿sí? Sobre todo en los casos en los cuales se ha hecho expansión, se ha corregido rotaciones exageradas. Sus aparatos de contención deberán estar el mayor tiempo posible, y mejor aún si son de por vida, a diferencia de los pacientes niños, ¿no? Que muchas veces es corto el tiempo de utilización de estos aparatos de contención. En cambio, un paciente adulto, como se muestra en el gráfico, el cual ha sido tratado ya sea por apiñamiento o por diastema, se sugiere, y asociado a algún problema funcional como interposición lingual, entonces se le sugiere
que utilice un aparato de contención el mayor tiempo posible. Así tenemos, a modo de resumen, que el tratamiento ortodóntico en adulto tiene muchas ventajas, tiene muchas desventajas, tiene razones, indicaciones y también sus propias contraindicaciones. En la estética puede influenciar directamente sobre la autoestima y la seguridad de las personas. Y en función, el desempeño correcto de una buena oclusión, una oclusión equilibrada, va a resultar directamente en salud, eficiencia y confort. En este cuadro resumen presentamos también las diferencias que existen entre un paciente joven y un paciente adulto en cuanto a diferentes variables. En cuanto al crecimiento, tenemos que en un paciente joven hay gran actividad, hay posibilidad de alteración ortopédica, por lo tanto tenemos opciones de tratamientos ortopédicos. En cambio, en un paciente adulto ya este es insuficiente o inexistente. A pesar de la posibilidad de remodelado óseo, el metabolismo celular es mucho más lento. En cuanto a las características dentarias, el paciente joven presenta dientes con menor número de caries, menor número de restauraciones, lo cual facilita la instalación de la aparatología. En cambio, un paciente adulto tiene presencia de restauraciones, tiene presencia de prótesis, lo cual limita o dificulta la instalación de la aparatología ortodóntica. En cuanto a la articulación temporomandibular, como conversábamos, en un paciente joven está en proceso de crecimiento y adaptación funcional y es susceptible y adaptable a alteraciones funcionales. Sin embargo, en un paciente adulto ya los patrones están bien definidos y la articulación temporomandibular muestra baja tolerancia a los cambios. La neuromusculatura facial, otro punto importante, en un paciente joven es adaptable a nuevas situaciones clínicas y oclusales. Es por eso que muchos hábitos son fáciles, entre comillas, de manejar en la etapa de pacientes en la niñez. En cambio, en el paciente adulto, la neuromusculatura ya presenta o nos da gran dificultad de adaptación y estabilidad frente a las alteraciones. También conversábamos acerca del periodonto. En un paciente joven el ligamento periodontal es más espeso, con gran actividad celular. El tejido gingival es más susceptible a procesos inflamatorios. En cambio, en un paciente adulto ya el ligamento periodontal es más delgado, con menor número de células conjuntivas y presenta también menor área de raíz implantada. En pacientes jóvenes, las ausencias dentarias son raras. En cambio, en pacientes adultos encontramos que la ausencia de dientes es más frecuente, complicando y limitando el tratamiento ortodóntico. La estética facial en pacientes jóvenes es deseable. En general, hay razonable tolerancia al resultado obtenido post-ortodoncia. En cambio, en un paciente adulto, la estética facial es extremadamente exigente. El paciente adulto exige mucho más con relación a los resultados. En cuanto a cooperación, el paciente joven muchas veces dificulta, ¿no? Porque colabora menos, y en pacientes adultos encontramos en general muy buena colaboración o cooperación con el uso de determinados aditamentos ortodónticos. En cuanto a higiene, los pacientes jóvenes es un tanto deficiente, exige mucha atención, mucho control
En cambio, en pacientes adultos la gran mayoría de veces no hay mayor problema, hay colaboración en ese aspecto. En cuanto al comportamiento en general, el paciente niño o el paciente joven acepta bien el desarrollo del tratamiento como se está dando. En cambio, un paciente adulto no acepta retrasos en la consulta, prefiere una atención privada, ¿sí? Es reacio a la participación muchas veces de nuestras asistentes o nuestros auxiliares. Y en cuanto a información, un paciente joven se satisface con explicaciones generales sobre el tratamiento, inclusive sobre el tiempo de duración del tratamiento. Sin embargo, un paciente adulto desea detalles en cada consulta, hace muchas preguntas y es exigente en relación a los compromisos y objetivos asumidos. Miren ahí las características básicas y las diferencias que existen entre los pacientes jóvenes y los pacientes adultos, ¿sí? Decíamos, las consideraciones periodontales y de oclusión en la terapia ortodóntica son básicas. En pacientes adultos encontramos mucho más problemas periodontales. La documentación o el protocolo de atención para un buen diagnóstico en pacientes adultos, similar a los del paciente joven, tendrá pues el requerimiento de modelos de estudio, radiografías, el set de fotografías, análisis clínicos, tomografías, etcétera, y todo aquello que se requiera como análisis auxiliares para determinar algún problema sistémico si es que existiera en este paciente adulto. También la biomecánica ortodóntica en pacientes adultos va a depender mucho de la salud periodontal, de cómo se encuentre el hueso en ese paciente, ¿sí? Los que padecen de enfermedad periodontal y hayan perdido soporte óseo en diferente grado, ¿no? Aquí se está exagerando, para hacerlo más gráfico, también perdieron superficie de ligamento periodontal. Si a ello nosotros, como ortodoncistas, añadimos fuerzas semejantes a un tejido sano, entonces la presión será mayor en la zona que tenga compromiso periodontal. Entonces debemos manejar biomecánicamente diferente en pacientes que tienen ya pérdida ósea a un paciente que tiene el periodonto normal. Las fuerzas que se apliquen son diferentes. Muchos estudios sugieren que la fuerza óptima para la movilización de los dientes debe ser próxima a 100 gramos fuerza por centímetro cuadrado de raíz implantada. La aparatología fija, ortodóntica y los distintos tipos de sistemas de brackets nos brindan la posibilidad de realizar el tratamiento con fuerzas individualizadas y en los 3 planos del espacio. Nosotros podemos controlar qué fuerza aplicamos en cada uno de los dientes en los 3 planos del espacio, y esa es nuestra responsabilidad. Si se necesita lograr un torque adecuado, pero el paciente presenta un periodonto de inserción con pérdida de 40% y solo presentase el 60%, debemos elegir aleaciones como el titanio molibdeno o el TMA, ya que en igual espesor que un alambre, que otro alambre de acero, va a ejercer un 50% menos de fuerza. Tendremos que buscar aleaciones que permitan aplicar fuerzas mucho más suaves y sin perder el diámetro, ¿no? El diámetro de su conformación. Hay opciones en las cuales nosotros podemos recurrir para poder dar atención y brindar una buena solución al caso. En la relación ortopedio, siempre cierre de diastemas, corrección de apiñamientos dentarios, normalización de molares inclinadas,
corrección de mordidas abiertas, corrección de zonas de empaquetamiento dentario. Hay quienes mencionan que no se genera mayor cambio en la estructura periodontal al realizar nosotros un tratamiento ortodóntico. Sin embargo, también hay muchos estudios que corroboran que de algún modo el movimiento ortodóntico genera algún tipo de agresión y depende de nosotros el utilizar el mejor sistema, uno que no agreda al periodonto, sino que más bien mantenga su salud. Miren ahí, pacientes que acuden con estas características, ¿sí? Espaciamientos, pérdidas prematuras o pérdidas por caries dental, por enfermedad periodontal, etcétera, etcétera, y que requieren atención. Mejor posicionamiento de esos dientes, mejorar su estética. ¿Sí? Pacientes adultos jóvenes también, ¿sí? Que vienen con pérdidas prematuras asociadas a problemas funcionales, asociadas a problemas esqueléticos, en los cuales nosotros tenemos que definir cuáles son los componentes del sistema estomatognático que están comprometidos y ofrecer el mejor plan de tratamiento para el caso. Pacientes también como Jezabel, en los cuales no solamente el problema es dentoalveolar, sino que se encuentra asociado por otras manifestaciones, ¿sí?, en los diversos componentes del sistema y que requieren atención. Miren ahí, el problema no solamente es dentoalveolar, ¿sí?, y son pacientes adultos que requieren algún tipo de atención de nuestra parte. Por lo tanto, está en nosotros en llegar a un buen diagnóstico, determinar qué componente del sistema estomatognático se encuentra comprometido y, por lo tanto, asociarnos con los demás especialistas y darle un tratamiento integral que mejore, ¿sí?, las posibilidades, ¿sí?, y solucione el motivo de consulta de nuestro paciente. El paciente adulto, el tratamiento de un paciente adulto es un tratamiento muy complejo y que requiere, de todos modos, que lo trabajemos en conjunto y en equipo con las demás especialidades, no solo el ortodoncista, sino tenemos que pedir ayuda y apoyo a las demás especialidades para en conjunto dar una mejor solución. Agradezco la atención.